El primer paso para solucionar un problema es aceptar nuestra responsabilidad dentro de ese problema. Esto es algo que parece se le complica mucho a la oposición. De ahí los resultados obtenidos el pasado domingo. De eso les voy a hablar en primera persona. Hoy miércoles, con el 95% de las casillas computadas al momento que se graba este video, los resultados electorales, sobre todo hablando de la presidencia de la República, no han cambiado demasiado. Claudia Sheinbaum mantiene esa ventaja con el 59% de las preferencias electorales, mientras que Xochitl Gálvez está con casi 28%, muy alejada, y Álvarez Maínez con su 10.4%, 10.5% de preferencias electorales. El pasado domingo, recordemos que ya en la noche, cuando Guadalupe Tadei da a conocer los resultados de los conteos, muy a pesar de haber salido a gritar a los cuatro vientos su victoria, por parte acompañada de los dirigentes de los partidos de oposición, PRD, PAN y PRI, Gálvez aceptaba su derrota electoral. Sin embargo, dos días después, anuncia que van a impugnar porque encuentran evidencias de fraude. Sale a pedir que se haga un conteo. Cabe señalar que hoy comienza el recuento de algunas casillas, creo que será del 67% de las casillas en ese recuento, en los cómputos distritales. Ella sale a decir que tiene evidencia de fraude y que van a defender todo esto. Se echa para atrás. Comprensible la estrategia, buscan generar un estado de incertidumbre para ver qué van a hacer. Aún no se descarta el tema de que legalmente busquen impugnar la elección, así que hay que estar todavía atentos a esto. En ese sentido, el presidente López Obrador sale y, retomando su frase voto por voto, casilla por casilla, dice que sí, que tendría que hacerse un recuento de las casillas, de los votos, claro, con la confianza de que en su momento, cuando lo exigía él, la diferencia con Felipe Calderón era de medio punto porcentual, muy lejos de lo que hoy tenemos de diferencia entre las candidatas. Pues, como les decía, Claudia Sheinbaum tiene el 60% de las preferencias y Xochitl Gálvez el 28%. Estamos hablando de cifras contundentes, es más de un 30% de ventaja, lo cual se antoja muy difícil de revertir. Igual ocurrió aquí en Veracruz, donde Pepe Yunes también ya salió a decir que va a defender, y creo que ahí en su página, aquí les vamos a compartir una imagen, está poniendo unos links donde le pueden mandar evidencias y no sé qué tanto de este proceso, en el cual también hubo una diferencia 2-1 entre él y Rocío Nale. Entonces, ve muy complicado el panorama, pero el chiste en este punto, creo que para ellos es hacer ruido social, que es en lo que basaron muchas de sus campañas, haciendo este ruido de los temas de corrupción, de propiedades, de ilegalidades de Morena, lo que llamaron ellos una elección de Estado. Una elección de Estado en la que yo no dudo que el gobierno intervenga, no dudo que los gobiernos derivados de este gobierno intervengan, que los funcionarios hagan su trabajo, pero es algo que todos han hecho, y hasta cierto punto, digamos, hasta cierto punto es normal, ¿sí? Que apoyar a tu equipo que te llevó al poder, apoyar al equipo que te dio el puesto de trabajo, creo que es algo normal, sobre todo si de verdad simpatizas con este. Desviar recursos, eso ya es otra cosa. Pero bueno, esa es la incertidumbre que quieren sembrar ahora esos partidos de oposición. Recordemos que vamos a checar algunos datos de rapidito, a cómo va la elección. Hablábamos de la presidencia, ya les di los datos. En cuanto a las diputaciones federales en los distritos, pues arrasa Morena, como se venía anticipando. El PAN por sí solo llevará 3 diputados hasta el momento, a lo que se ha confirmado.
Morena por sí solo llevará 37, el PAN, PRD y el PRI en coalición llevan 40 y la coalición de Morena, PT, Verde llevará 219. Es una mayoría abrumadora. Hay un candidato ciudadano y nada más. Nada para el PRI, nada para el PRD, nada para el Verde, nada para el PT, nada para el Movimiento Ciudadano en el tema de los diputados federales por elección. Después también tenemos las entidades en los votos de las senadurías y en ese sentido la coalición Morena, PT, Verde se lleva 19 en coalición, Morena se lleva 10, que ya serían 29, y el Partido Verde 1. Mientras que la alianza PAN, PRI, PRD se llevaría solamente 2 estados en el tema de las senadurías. Esto, ¿por qué es importante? Porque podemos ver el avasallador voto que hubo a favor de Morena y lo repartió con sus partidos que van junto con ellos. Aquí lo que llama la atención es cómo, a pesar de estas diferencias, la oposición sigue buscando pretextos para impugnar, cuando creo que lo que tienen que hacer, y llegado al punto en el que han caído, es llegar a un punto de inflexión en el cual pensar qué estamos haciendo mal. Y miren que históricamente ha sido mucho. Hoy cuestionaban los programas federales. Ellos tuvieron los programas federales. Pero llegaban a mucho menos gente y, vamos a hablar en plata, con mucho menos cantidad de recursos. Y no porque no hubiera, simplemente porque se quedaban arriba. Se iban quedando en esa cascadita de funcionarios, iban quedándose con los recursos de esos programas federales. Hablamos el tema, y es porque lo he escuchado más de una vez, de las guarderías. Bueno, había guarderías ficticias, había guarderías infladas en número, había guarderías sin las medidas de seguridad, y no es bueno hacer leña del árbol caído o de un problema tan grave como el que significó el de la guardería ABC. Sin las condiciones para que fuera habilitado, un familiar de la entonces primera dama Margarita Zavala. Ese era el manejo que tenían ellos de las cosas. Los programas de empleo temporal, recordemos que estaban duplicados o triplicados en diferentes dependencias, eran paupérrimos y, pues, de nuevo, no llegaban a todos. Hoy los programas, el acierto de este gobierno, por el que tiene la aceptación de la gente, sin duda, más allá de los trabajos de los megaproyectos cuestionables por el precio en el que se han ido, pero que se han hecho al final de cuentas. No, en los gobiernos anteriores se hacían proyectos que no se terminaban, que no eran funcionales. Bueno, ahí están las mega obras de Andrés Manuel, pero sobre todo lo que ha impactado es ese recurso que ha llegado a la gente, que antes se cuestionaba por qué no, hoy lo tienen. Y eso al voto, al ciudadano que salió a votar, muchos de ellos, los adultos mayores, muchos jóvenes que ya entraron en edad para votar, eso fue lo que los atrajo, en gran medida. Pero sobre todo sigue esa tendencia que empezó en 2018, cuando la gente les dijo no más al PAN, no más al PRI, y al PRD ya le había dicho no más desde hace mucho, en el sentido de que ya no había apoyo para el partido. Entonces los partidos tienen que entrar en ese proceso de reflexión. Muchos habló del nuevo PRI, de tener gente fresca, tener nuevas caras, y no sé si esa cara fresca sea la de Alito con Botox, o la de las personas que están en esa dirigencia nacional, o Marco Cortés en el PAN. Sabemos que continuamente hay quejas sobre su trabajo dentro del partido, de sus partidos. E igual Jesús Zambrano, lo que los ha llevado al descrédito interno y sobre todo externo. Son marcas que la gente ya no acepta. Mucho del voto en esta ocasión siguió siendo por la marca. Y a Morena le dio a favor,
A Movimiento Ciudadano le dio a favor porque logró deslindarse de estos partidos en cuanto a ser oposición y a esa invitación a sumarse con ellos. Y como les digo, estos dos, Morena, Movimiento Ciudadano, se cosieron aparte con la gente, pero PAN, PRI y PRD no es una opción que la gente considere, no son opción. No son opción como partido y no son opción por la gente que está en los partidos. Necesitan una renovación a fondo. Hoy, por esa falta de renovación, por esa falta de empatía y también, ¿por qué no?, por esa estrategia, mucho hablan de que el presidente polarizó el país. Yo creo que no. Yo creo que el país está unido en una gran mayoría, como se pudo demostrar electoralmente, al proyecto de Andrés Manuel, vamos a decirlo. Y decimos cuarta transformación, pero el proyecto era Andrés Manuel, es Andrés Manuel, y mientras esté en el imaginario colectivo, seguirá siendo él. Entonces, ellos no han logrado acercarse a la gente, no han logrado tener un proyecto que sume, y lo vemos en los números electorales. Cada proceso hay menos. Como un dato, nada más, en esta elección del pasado domingo, solamente un estado tuvo como ganadora a Xóchitl Gálvez, y fue Aguascalientes. Todos los demás tuvieron como ganadora a Claudia Sheinbaum. Y con esos resultados aún se atreven a decir, vamos a impugnar, vamos a luchar, nos robaron. Bueno, no te robaron, te atracaron. Y no fue Morena, y no fue el gobierno, fue una elección de la ciudadanía. Y hoy los partidos de oposición tienen la oportunidad, y no creo que lo hagan, de dar un giro de timón muy contundente, de cambiar sus estrategias. Nada va a cambiar electoralmente para ellos si no cambian como partidos, si no cambian como personajes, una renovación de verdad. Está en sus manos esa posibilidad porque el país necesita una oposición responsable, una oposición real. Morena fue oposición y vemos lo que está logrando. Necesitamos una oposición de a de veras, no a estos personajes que dan la cara a los partidos, que muchas veces pasan dando más pena que gloria. Y no hablemos de la candidata, hablemos de quienes dirigen a los partidos. Se reparten puestos entre ellos, al ver que el botín que tenían se hizo pequeño, tratan de conservarlo para su gente. Hoy seguramente esos dirigentes sí, siguen en la lucha, hay que apantallar, pero lograron su cometido. Están junto con su camarilla o sus respectivas camarillas con puestos plurinominales. Repito, el país necesita una oposición responsable. Políticamente, también en los medios hace falta, en la sociedad civil hace falta. Es necesario. Yo escucho esto del mentado Plan C y cómo es que lo consigue Morena en esta elección junto con sus aliados. Y pues yo creo que en gran medida está bien en el sentido de que necesitaban esa mayoría para lograr varias cosas, que avanzaran varias cosas, que creo que algunas son necesarias, otras son caprichos. Pero es necesario, sobre todo ante una oposición que siempre, por el simple hecho de ser oposición, dice no. Pero también debemos de tener y tomar con pincitas estos absolutismos en las cámaras. Creo que me acabo de inventar una palabra. Pero estos poderes absolutos en las cámaras tal vez están bien en cierto grado, pensando precisamente en esto, en que con la oposición pues no se puede avanzar. Pero es una tentación muy grande para quien los tiene, porque sabe que todo lo tiene a su favor. Y la única oposición que podía tener será ahora el poder judicial, la Suprema Corte,
Y creo que va a ser lo primero que van a cambiar en esta posibilidad legislativa que tiene Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Para qué? Para tener realmente ninguna oposición. Y esto, ojo, es peligroso porque es una tentación muy grande para quien tiene ese poder. Es por ello que, insisto, necesitamos una oposición responsable. Creo que este año debe haber renovaciones en los partidos. Por el bien de ellos debería haberla. Por los resultados que obtuvieron sus dirigentes debería haberla. Aunque como cada vez son más pequeños, estos dirigentes tienen cooptado todo el esquema del partido. Pero si va a haber un cambio y una reestructuración de la oposición en México, no está en Marco Cortés, no está en Alito Moreno. Y por supuesto, porque ya ni siquiera, es muy probable que no estén, porque al cierre de este video tienen 1.9% de la votación el PRD. Así que Jesús Zambrano aquí creo que ya no pinta. Veremos dónde se reacomodan. Pero es necesario. Hoy en Morena se celebra el triunfo de Sheinbaum. El país en gran medida celebra el triunfo de Claudia Sheinbaum. Pero esto también, esta abrumadora ventaja, esta contundente victoria, debe de ponernos a reflexionar de la necesidad, uno, de que debe de haber contrapesos a los poderes, en este caso un poder tan grande. La segunda, el ciudadano debe de comenzar a evaluar a estos funcionarios que llegan con la Cuarta Transformación o en este segundo piso de la Cuarta Transformación, para evaluarlos y exigir gente que dé resultados de verdad. Porque muchos de estos personajes que vemos en las dirigencias de los partidos, en las dirigencias de los congresos, en las dirigencias de las cámaras, en las dirigencias de las instituciones, de las secretarías, en muchos casos su trabajo se ve beneficiado por los resultados, sobre todo electorales. Pero su trabajo realmente deja mucho que desear. Entonces necesitamos que la ciudadanía sea más crítica del partido en el poder. Necesitamos tener instituciones que tengan contrapesos al poder. Y necesitamos una oposición responsable. Y pues, como colofón, pues me gustaría tocar el tema de Movimiento Ciudadano y el PRI. Hoy se está definiendo también en esta elección la tercera fuerza política. Claro, hay un espacio muy grande entre Morena y el PAN, muy grande esa diferencia. Digamos que Morena, en el caso de la presidencia, tiene 25 millones de votos, mientras que el PAN tiene 9 millones. Hay un segundo puesto en el que se lo están debatiendo entre el PRI y Movimiento Ciudadano. Si bien Movimiento Ciudadano salió victorioso en ese sentido en la elección presidencial, el PRI lleva mejores números en cuanto a las diputaciones federales y las senadurías. Está por definirse cuál es la tercera fuerza política del país. Claro, hay que considerar también que los recursos invertidos en campaña son muy diferentes de la cantidad que llegó a tener el PRI con la que tuvo Movimiento Ciudadano. ¿Quién va hacia arriba y el PRI va hacia abajo? Este año este proceso lo salva el PRI de no irse, pero creo que hay una tendencia clara a que en los próximos procesos podría desaparecer este partido. Pues ese es el tema que quería compartir con ustedes. Es importante esto, generar una oposición responsable. Hoy no existe en México. Empieza a crecer una opción que es Movimiento Ciudadano, pero aún está muy lejos de la capacidad de arraigo que trae Morena. Pero es necesario comenzar a buscar una oposición real al partido en el poder. ¿Le va a costar tiempo competir? Sí, pero necesitamos
como pueblo, por una democracia sana, una oposición real. Pues soy Miguel Martínez y esto que les acabo de decir es en primera persona.